Vamos a hacer una oración, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar con vida en esta mañana, Señor. Nos hemos reunido en este lugar para darte la gloria y la honra y la alabanza, Señor, pero también para escuchar tu palabra, para que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas, Señor, nuestros corazones. Háblanos a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Amén. Lo alabamos a Él con todo nuestro corazón. Puede tomar su lugar. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de un tema que he titulado Un ministro excelente. Un ministro excelente. Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Todos aquellos que dicen seguir a Jesucristo, todos aquellos que han aceptado al Señor Jesús un día como Señor y Salvador de tu vida, no solamente estás llamado a seguirlo, sino que estás llamado a servirlo, a servir a tu Señor y a tu Rey Jesucristo. Y esta mañana vamos a ver quién es un ministro excelente, quién es un siervo excelente. Primera de Timoteo 4, vamos a concentrarnos en el versículo 6, pero vamos a leer desde el versículo 1 para entender el contexto del pasaje. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás, diga conmigo, buen ministro. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le está instruyendo aquí a Timoteo acerca de los falsos ministros, acerca de las falsas doctrinas, y le dice: explícales a los hermanos cuando se pare alguien a predicar algo que no está en la Biblia. Advierte al pueblo cuando entre una falsa doctrina a la iglesia. Y si haces estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Muchas veces se evalúa a los ministros en las iglesias, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los apóstoles, de acuerdo a criterios equivocados. Actualmente, el estándar de la excelencia en el ministerio depende y se evalúa en base a la popularidad de un ministro, de un pastor, en base a cuántas ovejas tiene en su estudio bíblico o en su congregación, dependiendo de cuántos libros ha escrito o a cuántos países ha viajado, en cuántos congresos ha estado, de qué tamaño es su iglesia, dependiendo de su personalidad, etcétera. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, queridos hermanos, en Jesucristo, estos no son estándares para determinar si un ministro es excelente o no lo es. La palabra de Dios no nos enseña en ningún momento que un ministro sea excelente por el tamaño de la iglesia que tenga, o por la personalidad que tenga, o por cuántos países ha viajado, o por cuántos libros ha escrito. Como dijo el pastor puritano John Owen del siglo XVII, escuche: un ministro pudiera llenar los bancos de su iglesia y la boca del público, pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto delante del Dios Todopoderoso es lo que realmente es esa persona y nada más. Así que un ministro no se evalúa por las cosas exteriores que podamos ver en él, sino por su vida interior. Se evalúa por su vida de adoración y por su vida de oración delante de Dios. Así que este pasaje de 1 Timoteo 4, versículo 6, nos va a hablar acerca de tres características de un ministro excelente.
En primer lugar, vean la frase en el versículo 6 que dice, un buen ministro, serás buen ministro de Jesucristo. Diga conmigo, buen ministro. Buen ministro. La palabra buen o bueno es la palabra griega kalos, y significa noble, admirable, excelente, útil, genuino, y describe a alguien que hace más de lo que se le pide. Ese es el significado de la palabra bueno. Y la palabra ministro viene del griego diáconos, que quiere decir servidor o quiere decir siervo. Así que, en otras palabras, buen ministro, de acuerdo a 1 Timoteo 4:6, describe a alguien que es excelente en lo que hace, que es admirable en lo que hace, que lo hace de todo su corazón de una manera genuina y que está dispuesto o dispuesta a servir al Señor Jesucristo incondicionalmente. Vean Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1. En este versículo el apóstol Pablo se está describiendo a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo se describe a sí mismo como siervo. Esta palabra siervo viene del griego doulos, que quiere decir esclavo sin derechos. Un ministro o un siervo de Jesucristo es un esclavo que no tiene ningún derecho. Si tú viniste un día a la fe en Jesucristo y quieres seguirlo genuinamente y ser excelente en el servicio a Jesucristo, tú tienes que saber y tienes que entender que eres un esclavo sin derechos. No tenemos derechos absolutamente a nada, hermanos. Tú no puedes venir a la vida cristiana y decirle, Señor, yo tengo derecho a descansar más de la cuenta, ¿verdad? Y no dormir, y tengo derecho a de repente no orar, y tengo derecho de repente, ¿verdad?, a buscar algún placer mío, algún placer personal que yo quiera. Yo reclamo, Señor, ¿verdad?, mis derechos porque el hermano fulano, la hermana fulana me insultaron. Reclamo mi derecho a que me pidan perdón. ¿Sabes una cosa? Tú y yo no tenemos derecho a nada. Si estamos en el camino de Jesucristo y si servimos a Jesucristo, somos esclavos sin ningún derecho. Dile a la persona que tienes junto, no tienes derecho a nada en la vida cristiana. Así que si alguien te insultó, vamos a seguir la instrucción bíblica, tú vas y le pides perdón. Tú no tienes derecho a que te vengan a pedir perdón. No tienes derecho absolutamente a nada en la vida cristiana, solamente a servir a Cristo. Gracias a Dios que nuestro amo y Señor Jesucristo es bueno. Entonces, todas las cosas van a operar para nuestro bien. En los primeros versículos de este capítulo 4 de 1 Timoteo, Pablo le está advirtiendo a su hijo en la fe, Timoteo, acerca de las falsas doctrinas que serían introducidas en la iglesia. Después lo llama a ser un buen ministro, un ministro excelente, un ministro que haga las cosas para Dios con excelencia. Todos los que quieran seguir a Cristo entonces están llamados a servir a Jesucristo y a ejercitar este servicio de una manera excelente, mostrándoles a los hombres la verdad contenida en la palabra de Dios, siendo honestos en sus trabajos, orando constantemente en la intercesión por el pueblo de Dios y haciendo su trabajo en la congregación y fuera de la congregación con excelencia. Vean Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. El apóstol Pablo está a punto de decirnos cómo debemos hacer todas las cosas que hacemos en la iglesia y fuera de la iglesia. Escucha, porque este versículo va a impactar tu vida en esta mañana. Dice, todo lo que hagáis. ¿Qué cosa? Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuáles son tus actividades, hermana en Jesucristo, en tu casa? Tal vez tú estás encargada de hacer la comida, ¿verdad? De lavar la ropa, de llevar a los niños a la escuela, de cuidar al marido, de tal vez discipularte, tal vez abriste tu casa para una reunión de oración, tienes que mantenerla limpia. Hay un montón de cosas que ustedes como hijas de Dios y como esposas tienen que hacer, hermanas. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Hermano en Jesucristo, tú que estás trabajando, tal vez estás en una oficina, el ambiente de trabajo está muy duro, todos están llenos de corrupción ese trabajo, tu jefe tal vez está metido en tranzas, ¿verdad? O en chismes, o en pecados de inmoralidad. Todo lo que hagas, tienes que entender algo, no lo estás haciendo para ese jefe del trabajo, no lo estás haciendo para el dueño de la compañía, lo estás haciendo de corazón como para el Señor Jesucristo. Dile a la persona que tienes junto, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Esto nos va a llevar a un nuevo nivel de fe, porque todas las cosas que hagamos las vamos a hacer de manera excelente, como para el Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas mediocremente? Por ejemplo, no vayamos tan lejos, leer la palabra de Dios. Pues ya leí ahí 2 salmos, ¿verdad? No entendí nada, pero bueno, pues el pastor dijo que leyera mi Biblia, ¿verdad? Pues ya la leí y ya me aburrí de leer la Biblia, entonces la leo nada más 2 veces a la semana y estás haciendo esa obra mediocremente. Todo lo que hagas, leer la Biblia, hazlo como para el Señor, de una manera excelente, de una manera extraordinaria, para que puedas ser un buen ministro de la palabra de Dios. Así que todas las cosas que hagamos aquí dentro de la iglesia, todas las cosas que hagamos fuera de la iglesia, en nuestros trabajos seculares, en la obra del ministerio, lo tenemos que hacer excelente. Si yo me paro aquí delante de ustedes a dar un mensaje, lo tengo que preparar de manera excelente. Porque hay pastores tal vez o ministros que ni siquiera se preparan, ¿verdad? Toman como pretexto ese versículo que dice, bueno, el Señor me dará, ¿verdad? Lo que tenga que hablar en el momento que me pare ahí. Y no pagan el precio de pasar 5, 6 o 7 horas de rodillas buscando la palabra del Señor, buscando cuál es el mensaje que Dios le quiere comunicar a su pueblo. Hay personas que nunca oran en intercesión, ¿verdad? Vienes con los pastores que pidan por tu abuelita, por tu tío, por tu primo, que no son cristianos, pero tú no pagas el precio de hacer esa oración de intercesión excelente, de pasar tiempo de rodillas delante del Señor. Padre, vengo a interceder, y si voy a interceder lo voy a hacer de manera excelente. Voy a apagar los celulares, voy a apagar la televisión, voy a apagar el radio, me voy a encerrar aquí en mi cuarto y voy a interceder, a buscar tu rostro de manera excelente, Señor. Quiero ser un buen siervo. Si vas a compartir la palabra de Dios, hay muchos de nosotros que nos da pena o vergüenza o sentimos inseguridad porque no sabes la doctrina de la salvación, ni de la justificación, ni de la glorificación. Y te empieza a trabar la lengua a la hora de compartir la palabra, entonces ya te dio temor compartir. ¿Por qué? Porque no te has preocupado en entender estas doctrinas de manera excelente. Dile a 2 personas, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y hazlo bien. No es para los hombres, es para Dios. Es como el caso de la esposa que tiene problemas con su esposo. Entonces llega el esposo y la esposa ya no le quiere hacer de comer, o le hace una comida así toda mal, ¿verdad? Toda chafa, ¿verdad? Como para desquitarse, ¿verdad? Tú tienes que entender, mujer, que esa comida, que ese servicio que estás dando en tu casa para tu esposo, no es para él. Es para Dios, es para el Señor Jesucristo. Tú tienes que entender, joven, que esos exámenes en la preparatoria, en la universidad, en la secundaria, no son para probar la materia, no son para agradar al maestro, no son para pasar de año, son para Dios. Hazlo excelente. Y muchos de nosotros nos encanta hacer cosas, las cosas que nos gustan las hacemos excelente, ¿verdad? Pero las que no nos gustan, ahí sí las hacemos mediocres. Entonces hay muchas materias, por ejemplo en la prepa, en la universidad, que tal vez no te gusten. Joven, señorita que me escuchas, tienes de todas maneras que pagar el precio, estudiar para ese examen y hacerlo de manera excelente. Porque el ministro y el siervo que avanza en el camino de la excelencia en el Señor se aleja cada vez más del pecado y de las falsas doctrinas. Este es el mensaje central de este versículo. Vean el versículo 6, 1 Timoteo 4, versículo 6. Después de advertirle acerca de las falsas doctrinas, el apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 6 le dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosas? Todo lo que leímos del versículo 1 al 5, que todo lo que Dios creó es bueno, ¿verdad? Que vendrán espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, si estas cosas les enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. En segundo lugar, un ministro excelente, un buen ministro de Jesucristo es alguien que advierte a su pueblo acerca del error. Lo repito, un buen ministro de Jesucristo, un siervo excelente de Jesucristo es una persona que advierte
a el pueblo y que advierte a las personas que no conocen de Cristo acerca del error, acerca de las falsas doctrinas. Es alguien que advierte acerca de enseñanzas falsas que se desvían de la palabra de Dios. La palabra enseñar, que aparece en el versículo 6, si esto enseñas, es la palabra griega upotitemi, que significa recordar o sugerir. No significa traer a alguien a la fuerza a la fe cristiana, o hacer que alguien se convierta a fuerza, o traer a alguien a la fuerza aquí a la iglesia, sino más bien se refiere a una persuasión amable y humilde. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Si estas cosas les enseñas, si los persuades, si adoctrinas a los hermanos en la sana doctrina de la palabra de Dios, entonces serás un buen ministro de Jesucristo. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuántos de nosotros como cristianos queremos que a fuerza nuestra familia sean cristianos? No levantes la mano. Y que verdad que tu tía que es atea y que anda, verdad, con las limpias y con los horóscopos, venga a la iglesia. Y la quieres forzar, ¿sabes qué, tía? Tienes que venir porque si no te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y viene el juicio y el castigo de Dios sobre tu vida. Y comenzamos a predicar esta palabra a bibliazos, a tratar de convencer a la fuerza a las personas. Y no hemos entendido que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no nosotros. Por más buen orador que seas, por más buen rollo, ¿verdad?, que les avientes, como dicen, a nadie vas a convencer tú, a nadie lo vas a persuadir, porque el que persuade y el que convence en el Espíritu por dentro, en el interior de las personas, es el Espíritu Santo de Dios, no eres tú. Dile a dos personas, no eres tú, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que hace la obra. Claro, nosotros tenemos que hablar la palabra, pero tenemos que hablarla con amor, con sabiduría. Cuando fuimos al reclusorio del sur allá en Santa Marta, Catitla, y bajó esta señora, la que le dicen la Mataviejitas, que les hemos platicado el testimonio. Entonces bajó esta persona y nosotros comenzamos a mostrarle las verdades en la palabra de Dios. Le dijimos, ¿sabes qué? Doña Juana Barraza, Cristo te ama y murió por ti en una cruz. Y no importa lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes este día y recibes a Cristo en tu corazón y genuinamente comienzas a avanzar en el camino de Dios, Dios te perdona tus pecados y hay vida eterna y hay salvación en el nombre de Cristo. Y comenzamos a persuadirla con la palabra de Dios. El Espíritu Santo hizo su obra dentro de ella. Pero imagínense que nosotros hubiéramos llegado a bibliazos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hayas asesinado a tantas personas, verdad? Qué bueno que ahorita ya Dios te está dando la oportunidad que te arrepientas. Arrepiéntete, porque si no te vas a ir al infierno. Imagínense. Entonces, ¿de qué manera compartes tú la palabra de Dios? ¿De qué manera tú enseñas la palabra de Dios? Es correcto que mostremos los errores doctrinales que hay en las religiones y en las diferentes filosofías, pero lo tenemos que hacer siempre, hermanos, con amor. Vea Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 29 al 32. El apóstol Pablo siempre tuvo una constante en su ministerio, y esta constante fue mostrar la sana doctrina y advertir contra los falsos maestros y las falsas doctrinas a las diferentes iglesias que había fundado. Hechos 20, versículo 29, dice el apóstol: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo le está advirtiendo a la iglesia de Éfeso que en medio de ellos entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Versículo 30, y que de entre ellos mismos, de entre las propias iglesias, dentro de los propios líderes y congregantes de la iglesia, se levantarían hombres que comenzarían a hablar cosas perversas para arrastrar detrás de ellos
aún a los escogidos, a los propios discípulos. El Señor Jesucristo nos advirtió también en Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los propios escogidos. Queridos hermanos en Cristo, ustedes y nosotros, los pastores, tenemos que pagar el precio de estudiar la palabra de Dios, de conocer la sana doctrina, de saber qué cosas están incluidas en la sana doctrina, en la palabra de Dios, y qué cosas no. Porque hay engaños que están surgiendo ahorita, en este momento, en este siglo, que son muy sutiles dentro del pueblo cristiano. Escuchamos en los medios de comunicación, en la radio y en la televisión, dentro del ambiente cristiano, se predica puros milagros. Y ven y recibe tu milagro, ¿verdad? Y aquí Dios va a hacer un milagro contigo, ¿verdad? Y arrastran a las multitudes, ¿verdad? Y ya antes de que Dios haga el milagro, pasan la charola. Y te piden, ¿verdad? Dinero o te piden algo a cambio. Y están vendiendo los milagros. En la televisión, desgraciadamente, se predica puras sanidades, puros prodigios, pura prosperidad. Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer millonario. Yo declaro que México va a ser rico, millonario, y que ya, ¿verdad? No va a haber corrupción. ¿De dónde sacaron eso, hermanos? Esa no es la palabra de Dios. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Y la Biblia también profetiza que en los últimos tiempos vendrían hambres y pestes y calamidades y juicios de Dios, hasta llegar a un conflicto mundial en Lejano Oriente. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacaron que la prosperidad y que todos vamos a ser prósperos y que todos, verdad, que en México ya no va a haber corrupción y que ya no va a haber secuestros? Estas cosas no son de la Biblia, pero los cristianos se las están comiendo completitas en el radio y en la televisión. Otras personas están anunciando, ¿verdad?, en la televisión o en la radio cristiana, y te dicen, ¿sabes qué? Ven y pacta con Dios. Ven y haz un pacto con Dios. ¿En qué consiste ese pacto? Que tú nos vas a mandar dinero, ¿verdad? Y nosotros vamos a orar por ti. Y el otro día, ¿verdad?, un predicador, lo escuché en la televisión, me dio tanta tristeza y tanto coraje que este hombre dijera y anunciara, dentro de los siguientes 40 días, Dios va a hacer un milagro contigo. 40 días, nada más que ven y pacta con Dios. Mándanos una ofrenda, ¿verdad? Mándanos tal cantidad para el canal de televisión, para el programa de la radio, y Dios va a obrar un milagro delante de ti. Y hermanos, esto es una ignorancia total de la palabra de Dios, porque el último pacto que Dios hizo con nosotros fue el pacto en la sangre, en su Hijo Jesucristo. Ese es el último pacto, ya no hay más pactos. ¿Quiénes somos nosotros para venir a pactar con Dios? Estas cosas son herejías, hermanos. Pero millones de cristianos se la están comiendo completita. Ay, sí, voy a venir a pactar con Dios. El hermano dijo, ¿verdad?, que en los 140 días Dios iba a hacer un milagro. Mándale la ofrenda de amor. Y sabes una cosa, en los pactos en la Biblia siempre tienen una recompensa o un castigo. Una recompensa si obedeces la palabra del pacto, y un castigo si la desobedeces. Entonces todos los que desobedecieron, que no mandaron ese dinero a ese canal de televisión, entonces tienen que recibir un castigo y una maldición. Y eso sí ya no lo predica el predicador este. Eso sí ya no lo aclaran. Entonces, hermanos, es muy importante que tú y yo sepamos tener discernimiento en la palabra de Dios, que sepas acerca de la doctrina de los pactos, que sepas acerca de la doctrina de la salvación, de la justificación, de la redención, que es gratis. Nadie puede pedir dinero por eso. Y entonces las iglesias y los pastores que están pidiendo dinero o favores a cambio de eso son anatema. Se cumple Hechos 20:30, Hechos 20:30, que dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí aún a los discípulos, falsos maestros, falsos prodigios que hagan grandes señales y milagros y prodigios que engañarán, si fuere posible, aún a los propios escogidos. Así que tengan mucho cuidado, hermanos, cuando se predique la palabra de Dios, llega a tu casa y tú revisa estas cosas, investiga en la palabra de Dios. Tienes que convertirte en un estudiante de la Biblia. Si vas a ser un ministro excelente, un siervo excelente, tú tienes que pasar por el crisol de la palabra de Dios todas las cosas que escuches. No te comas todo lo que predican en el radio, ni todo lo que sale en la televisión en los canales cristianos, o lo que se predica en otras iglesias. Ten mucho cuidado, estamos viviendo tiempos tremendamente peligrosos. Oiga, hermano, pero ese predicador hace milagros y sanidades y prodigios.
Jesucristo lo anunció en Mateo 24:24, lo acabamos de leer. Y vendrán falsos profetas y harán milagros, hermanos, y levantarán de las sillas de ruedas, ¿verdad? Y los ciegos abrirán los ojos, ¿verdad? Pero no en el nombre del Dios de la Biblia, porque también Satanás tiene la potestad de hacer milagros y señales y prodigios. Así que nadie cree por los milagros, ni por las señales, ni por los prodigios, sino más bien porque el Espíritu Santo hizo la obra en tu corazón a través de la santa palabra de Dios. Pero el pueblo está buscando, ¿verdad?, las experiencias sobrenaturales. Que me den palabra de profecía, que venga tal predicador. Y ves a tal predicador en la televisión y milagros y señales y prodigios y no sé qué. Y entonces la gente quiere eso porque son papitas fritas. Es fácil eso, es fácil comerte eso. Pero lo difícil es sentarte 4, 5, 6 horas a estudiar la doctrina de los milagros en la Biblia. Eso sí nadie lo quiere hacer porque eso involucra un precio. Entonces la palabra de Dios está completa, es la revelación completa. Ya no necesitamos más revelaciones extrabíblicas. Ya no necesitamos que vengan unos profetas a anunciarnos quién sabe qué cosas que ellos, ¿verdad?, lo sacaron de su imaginación, de su propio corazón, pero no de la palabra de Dios. Regreso a 1 de Timoteo. Y el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe en el versículo 6 que estamos analizando: si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas a los hermanos en la fe, serás un buen ministro de Jesucristo, un excelente ministro de Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Pablo está explicando acerca de los diferentes ministerios y dones que Dios ha repartido en su iglesia. Y dice en el versículo 11: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Dios mismo, el Espíritu Santo, ha constituido dentro de la iglesia 5 ministerios. ¿Cuáles son estos 5 ministerios? En primer lugar, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchos de ustedes aquí tal vez tienen el don de enseñar. ¿Te gusta enseñarles a los niños? Hay muchas hermanas que han venido conmigo: hermano, es que me gustan los niños y enseñarles la Biblia y las historias bíblicas. Y tienes ese don, tienes don de maestra. O tal vez muchos de ustedes, varones, tienes también el don del pastorado y te preocupas por las personas, oras por ellas, las exhortas en la palabra de Dios, ves por ellas que no estén creyendo cualquier cosa, una falsa doctrina, tienes corazón de pastor. Entonces estos 5 ministerios fueron constituidos por el Espíritu Santo, por Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, sea edificado. Ahora vean el versículo 14, Efesios 4, 14. Para que ya no seamos, ¿qué cosa? Diga conmigo: niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que si tú estás en una iglesia y te estás discipulando y en esa iglesia Dios ha levantado pastores, maestros, etcétera, evangelistas, pastores, maestros, es para que ya no seas un niño fluctuante. Dile al de junto: ya no sea niño. Muchos vienen nada más por la lechita, ¿verdad? Y vienes aquí el domingo y te sientas como en la religión que teníamos antes todos, las indulgencias, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y vienes y te sientas nada más, escuchas un ratito la Biblia, ahí te santificas, ¿verdad? Y te echas agua bendita y ya te regresas a tu casa. Y el resto de la semana ya ni siquiera leíste la Biblia ni oraste. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una religión y un cristianismo mediocre que estamos viviendo? Pues no hay ninguna diferencia, somos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, hermanos, sino que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que ser ministros excelentes de la palabra de Dios. Buscar en la palabra de Dios las respuestas a las falsas doctrinas. Ahora, ¿cómo podemos identificar dentro del rebaño o fuera del rebaño quién es un lobo rapaz y qué es una falsa doctrina? Anótale, te voy a dar 6 puntos.
6 lineamientos a través de los cuales tú puedes discernir quién es un falso maestro, un falso profeta, o qué es una falsa doctrina. Número 1, para discernir qué es una falsa doctrina o dónde hay un lobo rapaz, tú lo vas a hacer porque enseñan la Biblia más tradiciones de hombres. Número 1, se enseña la Biblia más tradiciones de hombres. Y de esa combinación de enseñar la Biblia más tradiciones de hombres sale una falsa doctrina y falsos maestros. Por ejemplo, en el siglo XVI, cuando se levantó la Reforma Protestante, la religión católica, apostólica, romana comenzó a vender indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Era un papel, ¿verdad?, firmado ahí por los representantes de esa iglesia, a través del cual tú quedabas exento de pecados. Entonces tú pagabas una cantidad de dinero, se firmaba ese papel, se ponía el sello, se ponía tu nombre y tú quedabas exento durante los siguientes 6 meses o un año, dependiendo de la gravedad de tu pecado, era la cantidad de dinero y quedabas ya libre de tu pecado. Dios te perdonaba. Es una tradición de hombres. Otra tradición de hombres, la confesión de pecados delante de un hombre para ser salvo. Los bautismos de bebés, las mandas, las peregrinaciones, la doctrina del purgatorio, el culto a los muertos, la prohibición de casarse y enseñar tradiciones humanas como la veneración a los santos, a las vírgenes y a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas son tradiciones de hombres, son cosas que los hombres inventaron, ¿verdad?, en diferentes concilios de la iglesia para tratar de manipular a las personas, para tratar de engañar al pueblo y de esa manera obtener un beneficio económico. Estas son herejías, son falsas doctrinas. En segundo lugar, ¿cómo determinas una falsa doctrina? Porque enseñan la Biblia más revelaciones extrabíblicas. Revelaciones extrabíblicas. Estas personas enseñan 90% de la Biblia, pero 10% de revelaciones extras. ¿Quiénes enseñan estas doctrinas? Los mormones, cuyo fundador José Smith en el siglo XIX, ¿verdad?, dijo que se le había aparecido un ángel. Y ese ángel le dijo que escarbara en un árbol que había ahí en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, creo. Y ahí él comenzó a escarbar y según él encontró unas tablas escritas en hebreo cuneiforme. Y esas tablas eran una revelación del ángel Moroni y Nefi, que eran ángeles y arcángeles que le estaban dando esa revelación a él para que empezara una nueva doctrina. Y entonces él recibió esa revelación extrabíblica, dijo que Jesucristo había venido aquí con los aztecas y con los mayas y que había un evangelio para América y un evangelio para Europa. El evangelio para América era la Biblia más el libro de Mormón y el evangelio para Europa nada más era la Biblia más otras revelaciones extras. Estas son falsas doctrinas, son herejías. Enseñan la Biblia más la revelación que recibió un hombre, ¿verdad? Y que estos ángeles se la dieron a él. Otras doctrinas que enseñan falsas revelaciones y revelaciones extrabíblicas son los testigos de Jehová, con el juez Russell y Rutherford. Ellos enseñan que la revista El Atalaya, que tú has recibido ahí en tu casa a veces, ¿verdad?, cuando han ido a tocarte, ¿verdad?, que esa revista tiene la misma autoridad que tiene la Biblia. Entonces para ellos es igual leer la Atalaya y los artículos que escribieron sus fundadores Russell y Rutherford en el siglo XIX que la Biblia. Es lo mismo. Y una de las cosas que escribió el juez Russell y Rutherford es que Jesucristo no era Dios, que era un hombre nada más, que había sido un espectro, que Jesucristo no es cierto que resucitó, que no es cierto que está a la diestra del Padre, que nada más fue la encarnación del arcángel Miguel. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Así que estas son falsas doctrinas. ¿Y qué les vas a contestar tú cuando vayan a tu casa y te toquen a la puerta? ¿Qué les vas a contestar? ¿Con qué pasajes de la Biblia, con qué doctrina tú les vas a refutar y les vas a mostrar la verdad? Necesitas ser un estudiante de la palabra de Dios. En tercer lugar, una falsa doctrina surge cuando se enseña la Biblia más psicología, psiquiatría o misticismo. Hay muchas personas que comienzan a mezclar la Biblia con la psicología humana, o con la psiquiatría, o con cosas místicas. Sí, la Biblia habla de los ángeles también. Yo he recibido revelaciones de ángeles, ¿verdad? Y la psicología dice que así tenemos que hacerle en las consejerías. Hay que utilizar todos los conceptos psicológicos, psiquiátricos que nos ha enseñado la ciencia a través de los siglos para mezclarlas con la Biblia y dar un mejor consejo. Estas cosas se llaman sincretismo. Es la mezcla de dos doctrinas o de dos filosofías que se hacen una. Estas cosas no le agradan a Dios, son falsas doctrinas. En cuarto lugar,
¿Cómo sabes qué es una falsa doctrina o un lobo rapaz? Porque tuercen las enseñanzas bíblicas. Toman una doctrina bíblica y comienzan a torcerla. Por ejemplo, hay hermanos nuestros dentro de algunas iglesias cristianas que dicen que si tú no hablas en lenguas cuando recibes a Cristo, entonces no eres cristiano. Que la evidencia de que tú recibiste al Espíritu Santo es que hablaste en lenguas. Y toman como base el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, porque ahí todos hablaron en lenguas cuando cayó el Espíritu Santo y se fundó la iglesia cristiana. Entonces toman ese pasaje, lo sacan de contexto y ahora te enseñan que si tú no hablaste en lenguas, no eres cristiano, no tienes al Espíritu Santo. Y esto es una herejía, hermanos, porque el Espíritu Santo lo recibimos en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, abrimos nuestro corazón y por fe tú recibes a Cristo en tu corazón y eres bautizado en el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. Y si hablaste en lenguas o no hablaste en lenguas, no es ninguna evidencia de que tú tengas al Espíritu Santo. Porque los dones, incluyendo el don de lenguas, es un regalo de Dios. Si Él quiere, Él te lo va a dar. Y si no quiere, te va a dar otros. Escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 y 14, pero es mejor que profeticen, es mejor que predicaras la palabra de Dios, que le hablaras de Cristo a tu jefe del trabajo, a tus familiares que no son cristianos. Eso sería un don mucho mejor que hablar en lenguas, dice Pablo en 1 Corintios. En quinto lugar, ¿cómo sabes qué es una falsa doctrina o un falso maestro? En quinto lugar, porque usan señales, milagros y prodigios para su propia gloria y para recaudar dinero y no para la gloria de Dios. Y como les explicaba hace un momento, ahora en la iglesia cristiana el nuevo Dios ya no es Jesucristo, es el dinero. Y entonces se predican milagros y ven a la reunión y aquí te vas a caer al piso, ¿verdad? Ya vas a hablar en lenguas y todos se te va a quitar el tumor, ¿verdad? Y te venden la prosperidad y te venden las sanidades y los milagros solamente para su propio beneficio, para ellos enriquecerse y vivir como reyes a expensas de la ignorancia y de la mediocridad del pueblo cristiano por no conocer la palabra de Dios. Mucho cuidado con esto. Y en sexto lugar, ¿cómo puedes identificar una falsa doctrina? Porque venden la salvación. La salvación cuesta. La salvación tiene un precio, como las indulgencias de la Iglesia Católica Romana del siglo XVI. Hay una secta ahorita en México que está inundando todo nuestro país. Están tremendos por todos lados. Abrieron una iglesia aquí en Tlalnepantla. Tienen un centro enorme, ¿verdad? Allá por la colonia Roma. Y esta secta se llama Pare de Sufrir. Y estas personas predican la sanidad de Dios y la salvación de Dios por dinero. Y entonces te ponen unos sobres, ¿verdad? Y si tú pones tal cantidad, entonces Dios te va a sanar o Dios te va a salvar. Estas son herejías. La Biblia, queridos hermanos en Jesucristo, es la única revelación completa de Dios. No necesitamos otra revelación aparte de la Biblia para conocer al Dios vivo y verdadero. Esto es lo único que tú necesitas para conocer a Dios. Y si no conoces tu Biblia, ten mucho cuidado porque vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Y vino tal predicador y ahí vas para allá. Y viste en la televisión los milagros y quién sé qué y ahí vas para allá. Y sacó un libro, ¿verdad?, de revelaciones extrabíblicas, quién sabe quién, y ahí vas para allá. ¿Por qué? Porque no conoces la verdad. Aquí está la verdad. No necesitas más. Es toda la revelación completa de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levanta así tu Biblia y di conmigo, cuando Dios habla, habla a través de su palabra. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Señor, danos sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor, para entender tus principios, tu doctrina. Aquí está en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que ser estudiantes de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es toda la escritura, hermanos? Desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros son la escritura, inspirada por Dios y está completa. Esta escritura, dice el apóstol Pablo aquí, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, si nosotros tenemos la revelación completa de Dios, si la Biblia contiene los principios de fe y de conducta que nosotros como cristianos debemos de seguir, y si Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso quiere decir que tú tienes una herramienta poderosísima,
que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú tienes la verdad en tus manos. Amén. ¿Qué vas a hacer con ella? Porque somos responsables de mostrarle la verdad a un mundo que está en tinieblas. Dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Así que si Dios te ha capacitado a través de su santa palabra para que tú seas la luz del mundo, la voluntad de Dios es que tú alumbres esa luz hacia el exterior. ¿Cuántos dicen amén? Dile al de junto, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Tenemos una tremenda responsabilidad, hermanos. Como vimos hace un momento en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, somos siervos, somos esclavos, sin derecho alguno. Tenemos que obedecer al Rey. No hay pretexto, no hay excusa. No por tu carne, no por tus deseos, no por tus pasiones vas a desobedecerlo. No hay opción. Somos generales, somos soldados de un ejército y tenemos que obedecer a nuestro comandante en jefe, que es Jesucristo. Amén. Así que ni tú ni yo nos podemos quedar callados para predicar y anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Vean Ezequiel capítulo 3, versículo del 17 al 21. Ezequiel 3 del 17 al 21. La palabra de Dios nos ordena a predicar la verdad, a predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo, y a predicarlas tanto a los que ya conocen de Cristo, a los creyentes, como a los no creyentes. Dice Ezequiel capítulo 3, esta palabra es muy dura y es para nosotros esta mañana de parte de Dios. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré. ¿De quién? ¿De quién? De tu mano. En otras palabras, cuando una persona no conoce a Cristo y vive conforme a su carne y en su pecado, el Señor te manda a ti y a mí que nosotros lo amonestemos, es decir, que le presentemos la verdad, que le hablemos de Cristo, que le digamos que hay salvación y vida eterna a través de la fe en la sangre de Jesucristo gratuitamente. Si nosotros nos callamos la boca y decimos, pues mi tío es un ateo, ¿verdad? Ya ha vivido toda su vida en pecado, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Muchos pastores le han hablado de Cristo, pero tú nunca le hablaste. Tú nunca le mostraste la verdad y tu tío muere en sus pecados y muere en sus inmoralidades y muere en sus tranzas y recibe el juicio de Dios. ¿Sabes a quién le va a demandar Dios la sangre de tu tío? A ti, porque te quedaste callado. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dice la Escritura en el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, no es opcional predicar la palabra. No es opcional hablarle a tus amigos, a tus vecinos, ahí en tu colonia donde vives. No es opcional hablarle tal vez a tu jefe del trabajo que no conoce a Cristo. No es una opción, es un mandato de Dios para todos los que conocemos a Cristo. Diga conmigo, es un mandato, es una orden, no es opcional. Tal vez alguien diga, no, yo tengo derecho hoy a descansar, Señor. Tengo derecho a, es que si hablo de ti me van a criticar, me van a correr del trabajo. No, Señor, yo tengo derecho a conservar mi trabajo, Señor. Entonces por eso me voy a quedar callado. Usted no tiene derecho a nada, porque usted es un esclavo de Cristo.
Y si Cristo le está mandando a usted a hablar de la palabra, usted se para y usted habla de la palabra. Y si lo corren de ese trabajo, Dios le va a dar un trabajo mejor a usted. Y si lo criticaron y se burlaron de usted y lo ultrajaron y hasta lo robaron, también a Cristo lo pusieron en una cruz por decir la verdad. Así que no somos, queridos hermanos en Jesucristo, en la iglesia no somos un hospital. Aquí no es para, ay, pobrecito hermanito, ay, bien enfermo, pásale, a ver, vamos a ponerte aquí, ¿verdad? Dos banditas, ¿verdad? Y vamos a ponerte aquí alcoholito. La iglesia no es un hospital. En la Biblia nunca se le llama hospital a la iglesia. En la Biblia se le llama a la iglesia un ejército de Dios. En la Biblia se le llama a la iglesia la esposa de Jesucristo, la novia de Jesucristo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así se nos llama en la Biblia, hermanos. No un hospital, sino un ejército de Dios. Segunda de Timoteo 4, versículo del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, también confirma la orden, la instrucción de parte de Dios de abrir la boca, de comenzar a predicar la palabra, de anunciar las buenas nuevas del Evangelio a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra. Diga conmigo, predica la palabra. Dile al de junto, que prediques la palabra. Esa es la instrucción de Dios. La palabra encarezco del versículo 1 nos habla acerca de una orden. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, te ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ay, Señor, ¿cuándo tengo que predicar la palabra? Vamos a seguir leyendo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando no sea apropiado y cuando también sea apropiado, ahí predica la palabra. El otro día estábamos en el hospital, fuimos a donar sangre, ahí estábamos en la fila, ¿verdad? Estaba yo ahí en la fila a las 6 de la mañana con toda la gente que te hacen los análisis, no sé qué. Entonces adelante de mí había un señor y el Espíritu me dice, háblale a este señor de mí. Y yo, ay, Señor, son las 6 de la mañana y vengo en ayuno, Señor, y aparte me van a sacar, háblale de mí. Oye, Señor, pero yo tengo derecho, ¿verdad? De repente mejor orar por él y a descansar. Háblale de mí. Sí, Señor. Entonces ya lo abordé, ¿verdad? Oiga, ¿cómo está? Buenos días, mire, soy fulano de tal, ¿verdad? ¿Y usted a qué viene? Bueno, pues vengo a donar sangre para mi esposa, está enferma. ¿Sabe qué? Dios puede sanar a su esposa y hay salvación y hay esperanza en Cristo Jesús. Empezamos a platicar, terminó aceptando a Cristo como Señor. Y tras ellos son los que tenemos que ir, hermanos. Tenemos ya que salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad, nuestra iglesita, del hermanito, el pastorcito, la predicacioncita. Ya salte de eso. Fuiste llamado a ser luz en medio de las tinieblas. ¿O qué no crees en Jesucristo entonces? ¿O qué no te salvó Él? ¿No te sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz? Porque si no hablas de Él, en realidad tal vez yo puedo pensar que tú ni siquiera eres cristiano. Si tú haces un viaje y regresas a México, ¿de qué vas a hablar? Del viaje. Ay, fui a tal lugar y qué padre. ¿Por qué? Porque fuiste a ese viaje. Pero si vas a ese viaje y regresas y no hablas de nada, entonces podemos dudar que haya sido. Tal vez ni siquiera fuiste, tal vez te estás engañando a ti mismo. Tal vez nada más viste fotografías ahí, ¿verdad? Es lo mismo en la vida cristiana. Si tú tienes a Cristo, si verdaderamente Cristo cambió tu corazón, si te convertiste en un guerrero, una guerrera en el ejército de Dios, vas a hablar de Él porque estás convencido de lo que Cristo hizo por ti y porque sabes que el día de tu muerte vas al cielo. Dice el versículo número 3, 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dile a dos personas, sé sobrio, soporta las aflicciones. Díselo fuerte, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estamos en un ejército aquí. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer al Rey de Reyes? Amén. Somos soldados de Jesucristo. Y tenemos que ver la palabra de Dios de esta manera. Por muchos años, cuando yo crecí en el cristianismo, se nos enseñó que el cristianismo era como un club social. Ay, qué bonito, ay, Cristo, qué padre la Biblia, las alabanzas, aleluya. Y cantábamos los himnos y vivíamos en un país bien raro que se llamaba Cristianolandia.
donde todos eran cristianos, el pastor cristiano, el papá cristiano, la hermana cristiana, el de la tintorería cristiano, el panadero cristiano, todos cristianos. Y cuando venía un impío, alguien que no conocía a Cristo, ¡ay, sacrilegio! ¡Ay, que lo saquen de la iglesia! Tenemos un concepto equivocado del cristianismo entonces, porque Jesucristo salió al mundo a predicar la palabra, no se la pasaba encerrado en las sinagogas. Del 100% de su ministerio, solamente 5 o 10% Cristo predicó en las sinagogas. Y hasta lo sacaron y lo apedrearon, lo quisieron aventar a un barranco un día que fue a predicar ahí a una. Y el otro 90-95% se la pasó afuera predicando. Ahí en el Jordán, haciendo milagros, hablando del reino de Dios, del reino de los cielos que se había acercado. Entonces tú y yo tenemos que predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje del evangelio, hermanos. Y el fondo del mensaje del evangelio es la salvación de las almas. No es tanto la sanidad física, ni la prosperidad económica, ni los milagros, ni las señales, ni los prodigios. Esas son señales que nos acompañan. Pero el centro del mensaje cristiano, el fundamento del mensaje cristiano es la salvación de las almas a través del arrepentimiento de sus pecados y de recibir a Cristo por fe. Ese es el fondo del mensaje del evangelio de Jesucristo. Entonces no podemos venir prometiendo cosas que Dios no nos mandó. Ay, pues Dios te va a hacer rico. Ay, Dios te va a sanar. Ay, escucha al tal pastor que predica de puros milagros y puro dinero y pura prosperidad. Las primeras palabras de Cristo en su ministerio fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Y es lo que tú tienes que abrir la boca y decirle: ¿sabe qué? Dios le manda a que se arrepienta de sus pecados. Porque a través del arrepentimiento y de la fe en la sangre de Cristo, usted se escapa del infierno, usted llega al cielo, usted tiene salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el fondo del mensaje. Pero ya nadie predica del arrepentimiento, nadie predica del infierno ya. Ya nadie está predicando del juicio de Dios que viene sobre esta tierra. Los predicadores disfrazan el mensaje y predican ya de puras cosas bonitas y pura prosperidad y puro dinero y que todos vamos a ser ricos. Y esas cosas yo no sé dónde las sacaron, hermanos. Porque Jesucristo dijo en Juan 16, en este mundo tendréis aflicción. En este mundo vamos a sufrir, hermanos. Y vamos a sufrir más por causa de Jesucristo y del evangelio. Así que ya basta de estar chillando y de estar quejándonos. Ay, me duele la panza. Y ay, Cristo prometió sanarme. ¿Y si no te sana, qué? Si Él decide no sanarte, ¿qué? ¿Ya vas a apostatar de la fe entonces? Entonces tu fe estaba basada en las sanidades y no en el arrepentimiento y en la palabra de Dios. Señor, aquí está mi vida, mi cuerpo. Si tú quieres sanarme, Padre, sáname, que tu Espíritu Santo haga tu obra en mí, Señor. Yo sé que tú eres un Dios de milagros. Pero si tú no decides sanarme, Padre, de todas maneras te voy a dar la gloria y la honra y la alabanza. No me importa, porque mi fe no depende de las sanidades. Mi fe depende de tu palabra. El apóstol Pablo 3 veces le pidió al Señor porque tenía un aguijón en la carne, una enfermedad física. Y le dijo: Señor, sáname, una vez, y le fue denegado 2 veces y 3 veces. ¿Y Dios no lo sanó? Dios nunca sanó al apóstol Pablo, hermanos. Entonces las sanidades no son el centro del evangelio, del mensaje. La salvación es el centro del mensaje. Amén. Y 1 Timoteo 4, versículo 6, para terminar. En tercer lugar, un ministro excelente. Un ministro excelente es un estudiante experto de la Biblia. Vean el versículo 6, 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Segunda parte del versículo dice: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Diga todo el mundo conmigo: nutridos. ¿Con qué nos vamos a nutrir? Con la palabra de Dios. En México, el promedio de educación aquí en nuestro país es 3er año de primaria. Esto es lamentable porque nos habla de una falta de cultura del estudio y de la lectura. Nadie lee libros. Y los poquitos libros que leen son el Calimán, la Revista Pasional, el TV y Novelas y los chismes de la semana. Eso es lo que lee la gente y lo que ve la gente. Igual que en muchos otros países de Latinoamérica, en México nos alimentamos de la televisión y de revistas baratas de cuarta. Nadie se preocupa por estudiar, por investigar, por prepararse, y desgraciadamente incluso en el ministerio muchos pastores también caen en esta apatía e ignorancia. Estudian la Biblia ahí 20 minutos para pararse a predicar, a dar mensajes mediocres, sermones impotentes que caen en corazones duros y que producen un poco efecto en las vidas. Esos mensajes no cambian a nadie. Y se nos han olvidado los grandes héroes de la fe.
En el siglo XVII hubo un gran héroe de la fe llamado Guillermo Tyndale, William Tyndale, el reformador inglés y traductor de la Biblia a la versión King James. Y este es un ejemplo de un hombre con un ardiente deseo de estudiar la palabra de Dios y comprender la palabra de Dios. Cuando él estaba traduciendo la Biblia, William Tyndale, en el siglo XVII, los papas, ¿verdad?, de la Iglesia Romana Católica lo empezaron a perseguir porque dijeron que era una herejía, que era un hereje, que había que matarlo, que había que llevarlo a la hoguera, y lo metieron en la cárcel. Y ya estando en la cárcel, poco antes de que fuera martirizado, escribió una carta al gobernador en jefe pidiéndole, ahí en su cárcel, ahí, ¿verdad?, donde estaba en el norte de Europa con unas temperaturas de menos 20 grados centígrados, lo único que le pidió fue esto: escuchen, le pido por favor, señor gobernador, que me envíe una gorra para que me abrigue un poquito más del frío, le pido que me mande una vela y un pedazo de tela para remendar mis botas y mi calzado, pero sobre todo, le imploro y le ruego su clemencia para que de forma apremiante pida al procurador que amablemente me permita tener mi Biblia hebrea, mi gramática hebrea y mi diccionario hebreo para poder dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios con ellos. Este hombre estaba muriendo, estaba condenado ya a muerte, a la hoguera, perseguido por la iglesia oficial. Y en sus momentos, las horas antes de ir a esa hoguera, él pidió solamente una gorrita para guardarse del frío, una velita y su diccionario hebreo y su diccionario griego para poder seguir traduciendo la Biblia que ahora conocemos como la versión King James en inglés. Esa era una pasión por estudiar la Biblia. La palabra nutrido que le escribe Pablo a Timoteo, entrepo del griego, significa educar la mente con las palabras de la fe, nutrirse de las palabras de la fe. ¿De qué te estás alimentando en la semana, querido hermano en Cristo? ¿Qué cosa estás leyendo? ¿Estás leyendo libros, verdad? Tal vez de psicología, de psiquiatría, de historia, el periódico. Es que me gusta leer el periódico. Digo, está bien que leas el periódico, que te enteres de lo que está pasando en el mundo, pero tu libro de cabecera es la palabra de Dios. ¿Qué otro libro hay mayor que este? No hay ninguno. Porque la Biblia es la palabra de Dios, y las revistas, los libros, la psiquiatría, las novelas, la televisión, todas estas cosas van a pasar, pero esta bendita palabra nunca pasará. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué estás leyendo? Si es que estás leyendo, ¿verdad? Si es que lees algo. De la misma forma que el alimento nutre nuestro cuerpo, la palabra de Dios es lo único que verdaderamente puede nutrir nuestra alma. Así, de la misma manera que ahorita antes de llegar a la iglesia te echaste tus huevitos, ¿verdad?, rancheros, así con tu jugo de naranja, te sientes bien rico, ¿verdad?, hiciste ejercicio, ahorita te vas a echar una barbacoa, ¿verdad?, saliendo de aquí al rato, y en la noche unos tlacoyos, así unos taquitos de buche, ¿verdad?, así de lengua, y te alimentaste re bien, ¿verdad?, hasta chapeadito te ves. De la misma manera que el alimento físico nutre nuestro cuerpo, el alimento espiritual nutre nuestra alma. ¿Cuál es ese alimento? La Biblia, la palabra de Dios. No hay más, hermanos. Aquí están contenidas todas las revelaciones de Dios. Entonces, ¿por qué estás todo apático y eres un cristiano que está todo derrotado? Nunca hablas de Cristo, nunca hay victoria en tu vida, te quejas de todo, estás enfermo, estás mal, te sientes mal, andas derrotado. ¿Sabes por qué? Porque no estás comiendo. Si te dejo sin agua y sin comida físicamente 3, 4 días, ¿cómo te vas a sentir? Todo mal, ¿verdad? Todo enclenque, todo así, todo pálido. Igual es en el espíritu. Deja de comer la Biblia, deja de orar 1 o 2 semanas y vas a estar anémico espiritual. Vean conmigo Job capítulo 23. Para terminar, Job capítulo 23, versículo 8. Usted debe recordar que Job es uno de los personajes bíblicos que más sufrió en la Biblia. Su familia, Dios se la quitó. Los hijos se murieron, se quedó sin dinero, se quedó sin ganado. Dios probó su corazón. Satanás primero vino en el capítulo 1 para pedir los bienes materiales de Job, y Dios le permitió quitarle todos sus bienes materiales. Y como Satanás vio que Job no apostató de la fe, no maldijo a su Dios, entonces Satanás regresa con Dios y le dice: déjame tocar su cuerpo y vas a ver cómo no te maldice. Entonces Dios le permite a Satanás tocar el cuerpo de Job, se llena de lepra, se llena de llagas, está en una situación terrible, con unos dolores indescriptibles, este gran hombre de la fe. Y está en estas circunstancias cuando escribe el capítulo 23, versículo 8. Escuche, Job 23, 8, dice: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Está hablando de Dios. Al occidente
y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. En otras palabras, Job está desesperado. Se encuentra en una situación terrible, está pasando por una prueba tremenda en su vida. Y dice, busqué a Dios al norte y no lo encontré. Lo busqué al sur, al este, al oeste y no me contesta. Estoy triste, estoy desamparado, no sé qué está pasando. Pero vea el versículo 10. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Lea el versículo 12 conmigo. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que a pesar que Job estaba pasando una tremenda prueba en las finanzas, en su familia, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y después comenzó a tener lepra y llagas, estaba muriéndose en el lecho de su cama, estaba desesperado en un grito, en una angustia tremenda. Job dice, el Señor conoce mi camino. Del mandamiento de sus labios nunca me aparté y guardé sus palabras más que mi comida. Para Job la comida espiritual era más importante que la comida física. Guardé su palabra y él no me desamparó. Así que en tercer lugar, un buen ministro de Jesucristo, un siervo excelente, es una persona que es un experto estudiante de la Biblia. Tú tienes que convertirte en un estudiante experto de la Biblia. Ay, hermano, es que no entiendo nada. Leo 2, 3 salmos y no entiendo nada. Y Apocalipsis y Mateo, no entiendo nada. Cómprate una Biblia de estudio que tiene notas abajo y esas notas te van explicando, y acércate con los pastores y discípulate. Tú tienes que convertirte en un experto estudiante de la palabra de Dios si quieres servir a Dios como Él se lo merece. Porque nuestro Dios es un Dios de excelencia, hermanos. Jesucristo fue excelente en todo su ministerio y en su obra. Nunca pecó. Llegó a la cruz justo a tiempo, no llegó tarde, como muchos de nosotros que llegamos tarde a nuestros trabajos, a nuestras escuelas o incluso aquí al ministerio. 15 minutos tarde, total, estamos en la iglesia, hermano. Ay, gloria a Dios, el Señor no creo que se enoje que llegamos 20 minutos tarde. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera llegado tarde a la cruz del Calvario? ¿Tú crees que Él llegó tarde, El Señor llegó a tiempo y todo lo que hizo, lo hizo excelente para obedecer la voluntad del Padre. ¿Por qué tú y yo no vamos a ser así? Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra el camino para llegar a ser buenos ministros tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser servidores en tu pueblo, Señor. A servir a nuestros hermanos, a no servirnos de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos también, Señor, a conocer tu palabra, a conocer tu sana doctrina, Señor, los mandamientos en tu palabra, la doctrina en tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos conocimiento, danos inteligencia para poder advertir a tu pueblo del error, Señor. Si alguien se comienza a desviar, Señor, si alguien comienza a creer falsas doctrinas, Señor, o herejías, comienza, Señor, a mostrarnos la forma de traer esas ovejas a tu rebaño, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, abre nuestros labios también, Señor, para proclamar tu palabra a las naciones, Señor. Y como le dijo Pablo a Timoteo, te ordeno que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortas con toda paciencia y doctrina. Levanta tus manos y dilo conmigo: Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero ser un ministro excelente de tu palabra. Comprender, Padre, que soy un esclavo tuyo, Señor. Que la obediencia a ti no es opcional, Señor, sino que es una obediencia por gracia, porque te amamos, Señor Jesús. Abre mis labios, Señor, para poder predicar tu palabra, para poder anunciar, Señor, tu evangelio y las buenas noticias de que Jesucristo es el Salvador. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor. Me pongo a tu disposición, a tus órdenes, Señor. Manda tú, Señor, porque yo estoy dispuesto a obedecerte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, esta es una iglesia de ministros excelentes. Y usted y yo estamos llamados a ser ministros excelentes de Jesucristo. Yo quiero hacer un llamado
A todas las personas que nos visitan por primera vez, tal vez es la primera vez que vienes a escuchar un mensaje de la Biblia como este, quiero invitarte a que tú recibas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. No hay salvación fuera de Jesucristo, porque no hay ningún nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, más que en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le abres tu vida y tu corazón a Él? ¿Por qué no le invitas a entrar a tu vida, a tu corazón, a ser tu Señor y tu Salvador? ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedirle al Señor que perdone tus pecados y comenzar a vivir una vida que le agrade a Él por fe. Así que si hay alguna persona esta mañana que quisiera por primera vez recibir a Jesús como Señor y Salvador, le voy a pedir que cierre sus ojos junto con toda la iglesia. Si me acompaña toda la congregación en esta oración, déjame dirigirte en esta breve oración. Dile al Señor con todo tu corazón, con tus ojos cerrados, dile: Señor mío y Dios mío, en este momento voluntariamente decido entregarte mi vida y mi corazón. Todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece a ti. A partir de ahora, Señor Jesucristo, entra a mi vida, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que muchas veces te he ofendido con mis palabras o con mis actitudes. Perdóname, Señor Jesús. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Entra a mi vida y dame salvación y vida eterna. Yo confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios el Padre te levantó de entre los muertos al tercer día. Te doy gracias porque sé que a partir de ahora tengo salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén.